Vegana y Normal, episodio 6. Muy buenas, familia. Bienvenidas a Vegana y Normal, el podcast donde hablamos de veganismo, activismo, crianza vegana, ecología o lo que nosotras resumimos en Alumbrando un nuevo mundo. Si te gusta lo que escuchas, puedes contactar con nosotras y dejarnos todas vuestras dudas, consultas y sugerencias en el formulario de nuestra página web unafamiliavegananormal.com/contacto y estaremos encantadas de responderos y ayudaros en todo lo que podamos. En 1973, un estudiante de Derecho de Luton, cerca de Londres, llamado Ronnie Lee, junto con otros 5 activistas de diversos colectivos por los derechos de los animales, entraron en un laboratorio donde se experimentaba con animales. Incendiaron todo el edificio, causando unos daños enormes valorados en más de 26.000 libras. 6 días después volvieron para incendiar lo que quedaba de él. Fue la primera acción directa de lo que se conocería desde ese día como el Frente de Liberación Animal, es decir, ALF. Desde ese día y hasta nuestros días, ALF ha pasado por muchas etapas, siempre centrados en la acción directa, tanto de rescates de animales como de boicot económico a empresas que se lucran con la explotación y muerte de animales. El movimiento tiene componentes clandestinos y componentes públicos. Es una organización completamente descentralizada, sin una jerarquía formal, lo que sirve de cortafuegos a la hora de tratar la responsabilidad legal. Sus objetivos son: infligir daño económico a aquellos que se benefician de la miseria y la explotación de animales. Liberar animales de lugares de abuso, es decir, laboratorios, granjas industriales, granjas de pieles, y colocarlos en buenos hogares donde puedan vivir su vida natural, libres de sufrimiento. Revelar el horror y las atrocidades cometidas contra los animales tras las puertas cerradas, realizando acciones directas y liberaciones no violentas. Tomar todas las medidas necesarias para evitar el daño a cualquier animal humano y no humano. Como cualquier grupo de personas veganas que lleven a cabo acciones de acuerdo con las directrices de ALF, tienen derecho a considerarse en sí mismos como parte de ALF. Bueno, estas son un poco las directrices de ALF y como algunas de las acciones o de los hitos más importantes de su historia, decir que consiguieron, en la década de los 80, consiguieron cargarse toda la industria peletera, una industria que vendía millones de libras, en Reino Unido estamos hablando, ¿vale? Una industria que movía millones de libras anuales, pues ALF, mediante acciones directas, cargándose tiendas, industria, rescatando animales para llevarlos a santuarios de la industria peletera, etc., durante los años 80 consiguieron que prácticamente en todas las capitales de provincia se quedasen sin industria porque no la veían rentable. En la Feria Vegana de Valencia este año tuvimos la gran suerte de asistir a una videoconferencia de Ronnie Lee, la persona fundadora que hemos comentado antes. Y la verdad es que fue una conferencia maravillosa donde él personalmente explicó pues todo su proceso, tanto personal, porque además él ha estado en la cárcel durante muchos años. Sí. Explicó todo el proceso de creación de ALF. No sé, la verdad es que fue una charla muy, muy interesante, sobre todo para también ver cómo ha cambiado el movimiento de acción directa en estos últimos años. Hablamos de ALF, que tiene ya 45 años, y ha cambiado muchísimo. ALF, pues una de sus bases era rescatar a cara tapada. Todo lo que hacen, bueno, y lo siguen haciendo porque ALF aún existe, es todo a cara tapada, anónimamente. El movimiento ha cambiado mucho. Ahora estamos viendo que hay un montón de rescates a cara descubierta, cosa que también vemos bien, porque no debemos escondernos. Cuando se lucha contra un sistema opresor e injusto, también debemos plantar cara, y los rescates a cara descubierta también son positivos para el movimiento y para denunciar lo que sucede en estas granjas tan terribles. Sí, la verdad es que es cierto, la charla de Ronnie Lee fue muy inspiradora, muy educativa
y la verdad es que nos dio una perspectiva de lo que había sido el mundo del rescate de animales hasta la fecha, desde hace más de 40 años. Y bueno, él mismo pues nos comentaba, y es cierto, que bueno, a raíz de los diversos problemas legales, endurecimiento de leyes, aumento de las medidas de protección por parte de la industria, etcétera, pues ese tipo de rescates cada vez eran más complicados y las organizaciones que se dedican a los rescates han ido derivando hacia otras formas de rescate, pues más mediáticas, como por ejemplo estamos viendo últimamente con otras organizaciones del estilo de Meet the Victims y demás, más mediáticas en el sentido de que lo que se busca, además del rescate, es la visibilización del estado en el que están esos animales para que el mundo sea consciente. Pero eso tiene una doble cara. Es muy importante saber que detrás de ese rescate, también, aparte de la persona que rescata, hay una red de activistas y de personas que dan sustento a ese rescate. Es decir, hay personas que tienen que divulgar, que difundir, que conciencian para que todos esos rescates puedan mantenerse en el tiempo y que cada vez existan más personas concienciadas con este maltrato. Esas personas son las que van a hacerse teamers de los santuarios, a madrinar a animales, a hacerse socios de los santus. Es decir, el rescate es muy importante, pero tampoco debemos caer en el endiosamiento de estas personas rescatistas, porque hacen una labor efectivamente maravillosa, encomiable y estupenda, pero detrás de esas personas hay una red de activistas, todas sumamos, todas aportamos y todas somos imprescindibles para el movimiento. Y por no contar la imprescindible labor también de todas esas personas que acogen a esos animales en sus espacios, en sus santuarios, ya sean grandes o pequeños, para darles una vida digna después del sufrimiento y la explotación a las que han sido sometidas, para que puedan vivir el resto de sus días tranquilamente. Y justamente a colación de esto, hoy vamos a entrevistar a una persona responsable de uno de estos sitios donde los animales consiguen tener una vida plena, feliz, libre y digna. Tenemos con nosotras a María, de la vida color frambuesa. Hola María, un placer tenerte hoy aquí. Hola, buenos días. Buenos días, Mary, ¿qué tal? Muy bien, ¿vosotros qué tal? Muy bien, aquí, deseando que nos cuentes cositas. Muy bien, pues Rocío ya ha hecho una pequeña introducción, pero bueno, cuéntanos un poco más. ¿Tú quién eres y a qué te dedicas? Bueno, yo soy María, soy veterinaria y desde hace 14 años soy vegana también. Entonces, pues me dedico, fusioné, ¿no?, las dos funciones y formamos un santuario para rescatar y cuidar animales que vinieran de la explotación, de víctimas del maltrato y demás. Genial. El santuario, como decía antes Rocío, es La Vida Color Frambuesa, que está por el norte. ¿Y cómo y por qué te hiciste vegana? Nos has dicho que fue hace 14 años. Un montón, hace qué pasada, hace mucho. ¿eh? ¿Cómo llegaste a hacer la conexión? A ver, un segundo. Mira, por ahí Tenemos por ahí alguien que también quiere que le entrevistemos, ¿eh? Vale, pues os cuento. Que efectivamente, hace 14 años hice un poco el primer clic, ¿no?, en el que ves claro que lo que estás haciendo no está bien. Un amigo me decía que tanto que me gustaban los animales y me los comía. Y bueno, yo tenía 18 años, así que empezó con 17 a decírmelo y estuve como un año ahí con el come, diciendo esto no puede ser tan lógico, o sea, demasiado evidente, ¿no? Si tanto te gustan los animales, ¿por qué te los comes? Y yo decía, pues porque se ha hecho toda la vida, ¿no? Claro, lo típico, porque algo tenemos que comer, si no me voy a morir, claro. O sea, yo estuve ahí como un año dándole vueltas al tema diciendo, este tío no tiene razón. Y un día, no me preguntéis por qué, me salió del alma y fue como, tío, si tanta razón te crees que tienes, pásame información de nutrición, por un lado, de alimentación, porque a mí no me gustaban las verduras ni nada. Dije, a ver, dime cómo puedo yo vivir de esa forma que tú me dices, ¿no? Porque vamos a ver. Y por otro lado, explícame o mándame vídeos de qué sucede con los animales que tú dices que es tan cruel.
Y bueno, Jolines. el documental de Meet Your Meat, de Sí. PETA. Ujú. Creo que son los 10 peores minutos que he pasado en mi vida. O sea, estuve llorando durante esos 10 minutos, de verdad, de forma horrible. O sea, de darme cuenta de repente de todo lo que había sucedido en mi vida. Ya. Y yo estaba para otro lado, ¿no? Y fue como el antes y el después, ¿no? Y a partir de ese día, pues ya no me hice vegana, estuve un año vegetariana tomando todavía algo de queso, pero estaba ahí la cosa, ¿no? De que había que hacer más. O sea, y había que hacer más y había que hacer más y constantemente planteándome que no solo había empezado ya la carrera, que coincidió el hacerme vegetariana al ver este vídeo cuando empecé la carrera, o sea, fue en la misma semana, yo creo. Entonces ya empecé la carrera un poquito hater con la vida, como sabéis, de pasos como ¿qué? O sea, porque yo lo he visto y nadie más lo ve. Oye, y en la carrera, con todas las prácticas que tenéis y lo duro que es a veces el tema de los animales y el especismo en la carrera, ¿cómo lo pudiste gestionar? Pues al principio muy mal, la verdad, porque bueno, después del cambio de mentalidad, ¿no? que supone todo esto, Claro. en una de las primeras clases, si no fue en la primera, uno de los profesores nos dijo, oye, si os gustan los animales, esta no es vuestra carrera. ¡Ostras, qué Y yo me quedé como, fuerte! ¿perdona? O sea, Claro, ¿qué está efectivamente, pasando? perdona, estoy aquí justamente porque amo a los animales. ¡Ostras, qué fuerte!, ¿no? Sí, y ya me lo tomé pues como algo personal. Dije, sí, digo, ¿y quién va a acabar esta carrera? ¿Gente a la que no le gusten los animales? Claro, Claro. O sea, porque Qué obviamente fuerte. yo me había metido ahí para salvar vidas. Entonces, claro. Ya. bueno, reto aceptado, ¿no? Yo Joder. acabo esta carrera gustándome los animales, diga usted lo que diga. Ya. Y me costó muchísimo, la verdad que en tercero, en segundo sobre todo fue cuando más me lo planteé, porque bueno, había muchas asignaturas entre aburridas y crueles. Había algunas prácticas que me tenía que empezar a negar a hacer y los profesores, Jolines. tuve suerte porque me dejaron negarme, pero las respuestas eran a cuál más bonita. Había alguna práctica que ya se había anulado, como por ejemplo la vivisección de ratas, Uf, y nos ponían un vídeo de cuando lo hacían, o yo creo que el vídeo lo grabaron el día anterior ellos, pero bueno, ellos decían que ya no se hacía. Y la gente, mis compañeros, se pusieron a llorar en la clase y el profesor dijo, veis, ahora sois todas unas mariconas, antes tenéis cada uno vuestra rata. hostia, qué Joder. fuerte. Vaya nivel, vaya nivel. Claro, y os estoy hablando de gente no vegana llorando. O sea, Ya, yo ya, ya, ya. era de las que mejor llevaba estas situaciones, pero había Jolines. compañeros que lo pasaban muy mal. Y pues eso, el trato de los profesores muchas veces era de ese nivel. También tened en cuenta que el departamento que impartía fisiología, no sé si os acordáis del estudio de el doctor Illescas que decía que los toros disfrutaban en las corridas, Ah, es verdad, es pues verdad. Era de ese el palo. departamento de él. Vale. Era él. El departamento, o sea, Ostras. eran profesores que trabajaban con él. Sí, con lo cual el Ya. nivel, pues El claro. nivel de empatía y todo. Claro, tremendo. Qué bien. Brutal. Madre mía. Entonces, bueno. Y yo decía, si suspendo esta asignatura, que era chunguísima, digo yo otro año esto no lo aguanto. Y así, bueno, pues en tercero ya te me empiezas con higiene. Por suerte me pude meter en el hospital y empezar a ver ya casos y hacer cosas con animales. Pero yo decía, si sigo con asignaturas así, de estudiar cómo producir, de estudiar lo que hay que comer, digo yo, Madre dejo la mía. carrera, o sea, lo consiguen. Y bueno, al final conseguir zafando hasta que acabé ahí. Qué bien, qué bien. ¿Y el proceso de montar un santuario, cómo ha sido? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuándo decidisteis al final dar el gran paso y montar vosotras mismas un santuario? ¿Cómo fue? Pues bueno, yo cuando acabé la carrera mi idea era colaborar, sobre todo por aprender, ¿no? También y por que muchas veces dices, es que al final hay proyectos que ya necesitan esa ayuda, ¿no? Y Claro. que al fin y al cabo somos uno más, que nosotros no somos el eje de esto, son ellos. Entonces Claro. empecé colaborando y así hasta que, bueno, vas viendo que no encuentras tu sitio, en cierto modo, y dices, bueno, ¿por qué no crear otro sitio más? Y al final va a repercutir en más animales rescatados. Yo voy a estar más a gusto porque lo que no podemos hacer es trabajar incómodos. Claro. Claro, porque previamente tú pasaste por varios santuarios, ¿no? Bueno, santuario por uno, por protectora también. O sea, estuve Ajá. muchos años en el hogar y antes había estado en una protectora. Y bueno, al final eso pues no es algo que vaya contigo, o sea, es algo que se hace para ayudar a los animales, pero realmente si tú no estás bien a nivel emocional, si no estás cómodo con el proyecto,
es muy complicado trabajar en ello. Ya bastante duro es convivir en el día a día con la enfermedad, los malos tratos, pues ya sabéis, ¿no? Todo lo que envuelve a esto, las investigaciones, todo lo que sale a la luz. O sea, gestionar todas esas emociones en un entorno que no te sientes cómodo es muy difícil y yo tenía la sensación de que no estaba dando mi 100% porque tenía distracciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, sí, lógico. Sí, que te restan energía y que dices, claro. pues, sí, cuando no seguir estás construyendo. a gusto, claro, pues todo final, merma, todo merma. Claro, al final tienes que estar tú bien para poder ayudar a los demás. Efectivamente. Exacto. Sí, o sea, es imprescindible estar al 100% y es complicado, lo que os voy a decir. Claro. Así que bueno, ese fue un poco la motivación, ¿no? El decir, vamos a crear algo que se adapte a nosotros. ¿Y qué es lo más duro de tener un santuario? Pues lo más duro es el día a día. Sí, El ¿no? enfrentarse, lo hablaba hace poco con otra compañera de otro santu, ¿no? Que muchos días te cuesta levantarte porque dices, jo, es que ahora me tengo que enfrentar a una posible muerte, porque anoche cuando me fui a dormir dejé a alguien enfermo, Yeah. me tengo que enfrentar a probablemente tener que intervenir en algo, ¿no? Que haya algún animal que esté pasándolo mal, Claro. o dar medicaciones, o hacer curas. Muchas veces simplemente levantar un vendaje y ver una herida es una incertidumbre y es una angustia. O, por ejemplo, ayer que nos llegaron los resultados de 3 analíticas, ¿no? O sea, es que la gente no se imagina lo que significa, ¿no? Abrir un archivo y decir, ¿se va a morir o no se va a morir? Claro. Entonces, ese día a día es lo más duro que puede existir, o sea... Ya, es que no nos lo podemos ni imaginar. Porque además, claro, es que, a ver, te lo puedes hacer una idea porque, bueno, la mayoría de personas pues tenemos en casa animales con los que convivimos, a los que queremos, pero claro, pues tienes pues un número limitado porque la mayoría pues vivimos en pisos o tal, pero claro, cuando tienes tantas vidas a tu cargo, tantos animales dependen de ti, viven contigo y forman parte de tu familia, pues claro, es muy complicado. Pero luego también tendréis momentos súper gratificantes, ¿no? Sí, no, mira, o sea, por ejemplo, con Bimba es que cada día es una alegría, o sea, yo en esa habitación entro y digo, jotias, casi da gusto, ¿sabes? Por favor. Que viene, Bimba es la te cabrita, ronronea. ¿no? ¿El qué? No, Bimba es la gatita. Ah, la gatita, Bimba vale. es una de La de las la quimio. gatitas, la de la Ah, quimio. es verdad. Yo es que ¿Sabes? Que soy luego hay muy fan de situaciones... las cabras desde que os Sí, vi es que, bueno, lo de las que son cabritas. geniales. Bueno, sí, entrar con Benito es una alegría triple, o sea, Sí, quitando cuando me muerde, me hace sangre, pero... ¡Jolín! ¡Qué cabrito! ¡Qué Buah, cabrito! es tan bruto, pero vamos, es un bomboncito, sí. Es un bebote, tenemos muchas ganas ya de ir a conocerle. Y bueno, y ahora pues que también que vemos que hay muchos santos, ¿sabes? De un tiempo a esta parte pues han proliferado un montón de santos. ¿Qué diferencias ves tú o qué modelo crees tú que es mejor, el macrosanto o el microsanto? Porque sabemos que en los países anglosajones con más trayectoria en el veganismo, el modelo que se tiende es más pues un microsantuario, personas que tienen su propia casa o un terreno y que rescatan animales y tienen X animales que ellos puedan manejar y administrar. Y sin embargo, también hay la otra visión de estos macrosantuarios, pues rollo Wings o Gaia, tal, que parece que como que tienen más estabilidad tanto a nivel económica como a nivel de personal, ¿no? De que, bueno, pues si un día falla uno, pues hay gente que le pueda suplir y que siempre parece que tienen como más estabilidad en general. ¿Qué diferencias ves tú y qué pros y contras? Wings, ahora vegan. Correcto. Bueno, yo lo que os comentaba ayer, ¿no? Lo que importa no es el tamaño, sino lo que hacemos con ellos. O sea, es súper importante el cuidado de los animales, las atenciones que reciben. O sea, por ejemplo, en Farm Sanctuary creo que no llegan a los 300 animales, hace tiempo que lo reviso, y tienen casi 80 veterinarios en plantilla. ¡Guau! Vale. Entonces, esa proporción sí me gusta. Claro. Entonces, el hecho de que haya muchísimos animales fuera de una granja, pero las condiciones de vida no lleguen a ser tan idóneas, a mí no me termina de convencer, ¿no? Yo creo que el modelo de microsantuario se adapta más a lo que a mí me mueve, ¿no? Y me motiva. Que no significa los microsantuarios, el microsantuary movement, si no me confundo, creo que son hasta 20 animales, si no me estoy confundiendo, ¿vale?
Vale. Que sería un proyecto mucho, mucho más pequeño que lo nuestro, por ejemplo. ¿Cuántos tenéis ahora mismo vosotras? Ahora mismo creo que son 66. Fíjate, es que son muchos. Claro, o sea, ya el número es complicado, ¿vale? Claro. Solo el número de individuos que hay. Entonces, tened en cuenta, pues eso, ya cuando hablamos de cientos, o sea, si es que aquí hay eso, 66, y ahora mismo enfermos habrá más de 10. Entonces, pues en Y proporción. tú eres vete, ¿sabes? Que quieras que no, pues que tú seas vete, claro, es un gran plus. Claro, entonces, pues eso, y aparte que tenemos la posibilidad de que Albert trabaje fuera, yo trabajar desde casa y tener esos ingresos fijos. Claro. Que ese es el objetivo también de los microsantuarios, ¿no? Un poco la autogestión. Y creo que es lo más viable en esa dirección, ¿no? El no depender de recursos externos, eso es súper importante. Claro. Porque al final, si empiezas un proyecto súper ambicioso y focalizas todos los cuidados y todos los recursos en la gente de fuera, vas a caer en una espiral de destrucción, ¿no? Porque es que te vas a dar cuenta que la gente que está afuera no pertenece a tu proyecto, por mucho que se involucren, por mucho que les convenzas, pues va a haber épocas en las que tú vas a necesitar X ingresos y no los vas a tener, porque no dependen de ti, sino de fuera. Entonces a mí el rollo microsantuario me convence mucho por eso, porque da mucho juego a la autogestión, da un poco esa responsabilidad, ¿no? De yo puedo conseguir un trabajo. Yo cuando empezamos, por ejemplo, me metí en un trabajo de empresa temporal a vender tarjetas. Fíjate. De crédito, ¿sabes? Porque necesitaba pasta y dependía de mí. No teníamos tantísimos animales, entonces yo durante 4 horas al día me iba a la ciudad a trabajar de esto. Entonces, pues bueno, o sea, como veterinaria, por ejemplo, no podía trabajar en una clínica porque normalmente implica hacer guardias, urgencias. Claro. Y tendría que pasar demasiado tiempo fuera de casa, o sea, eso sería incompatible. Por suerte tengo un trabajo con Veggie Animals, que es desde casa y pues nos permite también unos ingresos más o menos fijos. Claro. Y bueno, mantener un poco, pues eso, ¿no? La actividad y también, bueno, es un trabajo ético, es un trabajo que tiene unas aspiraciones. Sí, que va acorde, claro, efectivamente, a tu forma de entender la vida, claro, con lo cual es fantástico. Exacto. Es súper interesante. Perdona, Mary, ¿qué decías? ¿Qué decías? Que la función de los santos, aparte de mantener a estos animales, yo creo que también tenemos una función, una obligación social, ¿no? Sobre todo quienes dependen más del exterior, de concienciación, ¿no? Y de llegar a gente. Porque si no, como no vamos a vaciar las granjas, lo que tenemos que hacer es evitar que por desgracia no. Claro, efectivamente. Pero si nos dedicamos a coger, yo muchas veces digo, tengo que parar porque es que no tengo tiempo de hacer post. Y si no puedo explicar el por qué las gallinas están mal, ¿de qué me sirve seguir cogiendo gallinas? A ver si a mí no, a quien llega aquí y se salva, le sirve de muchísimo, pero pero es que la divulgación, hay millones detrás. Efectivamente. Es que la divulgación y la concienciación con información veraz, real y buena es vital también para que la gente cada vez sea más consciente de la problemática, que es todo el maltrato que hay. Claro, la verdad es que nos parece que como que tienes los pies en el suelo siempre que hemos hablado contigo sobre cómo gestionas el santuario, la cabeza fría que tienes ahí a la hora de acoger animales y cuidarlos y demás. Y nos gustaría que nos dijeras a todas esas personas pues que les encantaría montar un santuario, que se ven un poco en la misma situación que tú, ¿no? De quiero montar algo mío para poder acoger animales y demás. ¿Qué consejos les darías para iniciarse? Pues siempre pues, partir de la base de la autogestión, ¿no? El no depender de nadie de fuera. Formarte muchísimo y no somos zoológicos para tener que tener un individuo de cada especie. La mayoría de animales domésticos que existen son sociales, entonces lo ideal es que vivan en grupo y por lo tanto coger un cerdo, una oveja, una vaca así porque no tienes esa especie es súper irresponsable y no les beneficia en nada, por ejemplo. Entonces, formarte de qué especies puedes tener en tu espacio, también tienes que consultar ayuntamiento, hidrográfica, o sea, hay muchos factores que van a influir en si puedes tener cierto tipo de animales en el espacio que hayas conseguido o no. Luego el clima, las instalaciones, o sea, hay un montón de cosas a tener en cuenta en cuanto a los cuidados que necesitan los animales
y sobre todo, pues eso, tener muchísima más cabeza que corazón, porque al fin y al cabo rescatar animales es una adicción para nosotros, Ya, ¿no? Estamos ya. tan metidos en la miseria que el único respiro que tenemos muchas veces es decir, ay, mira, este ya no va a seguir en una jaula, ¿no? O Claro, sea, y es Claro, muy duro decirlo así, pero es que muchas veces es algo impulsivo e irracional el decir, totalmente. voy a claro, rescatar a este, pero sí, realmente sí. igual no puedes. Claro, efectivamente. Yo creo que, bueno, extrapolando un poco, por hacer la comparativa, aunque no es igual, nosotras, perdón, nosotras aquí igual, pues tenemos las 3 perritas y las 3 gatitas. Y claro, o sea, vivimos en un piso, bueno, el piso es amplio, pero no deja de ser un piso en el centro de Madrid. Claro, llegó un momento en que dijimos, ya, aparte de Pablo y yo y las 2 peques, claro. O sea, entonces, Claro, claro, o sea, es que si nos ponemos a rescatar, pues tú imagínate, en gatos y perros, pues, o sea, todos los que quieras. Pero claro, llega un momento, además, en que no es viable, porque bueno, a lo mejor por espacio, venga, sí, donde caben 4, caben 5, pero claro, ¿y si se ponen enfermos? Y la alimentación, y los cuidados médicos. Entonces, claro, todo eso exacto. también tienes que tenerlo en cuenta, no es solamente un tema de espacio. Por nosotras acabaríamos como la vieja de los Simpsons, ¿no? Ahí Claro. con 200 gatos. Bueno, yo lo de los gatos ya llevamos camino de ello, la Sí, verdad. Sí, sí, bueno, es sí. verdad, vosotros de gatos no vais mal Madre mía, también, aquí no vamos es flojos verdad. de gatetes. Pero, por ejemplo, el caso de Naya, que en su día, pues, bueno, ya sabéis la historia y nos vimos, en Sí, cierto modo, Naya, obligados. bueno, para la gente que nos esté escuchando, Naya es la yegua de la vida color frambuesa y la hemos amadrinado nosotras, bueno, Antía y Navia, que les hacía un montón de ilusión. Y cada vez que vamos, pues bueno, Naya es una yegua gigantesca, preciosa, pero adorable. La rubia. Y el Exacto. rescate, claro, y bueno, pues con una historia detrás también muy complicada, que ahora si quiere Mary que nos la cuente. Sí, eso sí iba a contar, ¿no? Que muchas veces nos vemos abocados a cometer irresponsabilidades y este fue uno de los casos más, bueno, yo creo que un poco el que marcó el antes y el después. O sea, antes de Frambuesa no éramos asociación, o sea, de Frambuesa, perdón, de Naya no éramos asociación, solo Ujú. teníamos la página de Facebook para difundir y en el momento en que, bueno, nos enteramos de lo de Naya, porque, bueno, Naya la conoce Albert desde que tenía 10 meses, porque un vecino suyo de otro pueblo la compró, bueno, se la dieron, no sabemos. Y a Albert le tocaba muchas veces hacerse cargo de ella, entonces la conocía mucho. Y bueno, pasaron una serie de cosas. Naya acabó en el mismo pueblo en el que compramos nosotros la casa. O sea que un poco fue coincidencia constante, ¿no? Con ella. Sí. Y de repente nos enteramos de que le iban a mandar al matadero o a vender en una feria de ganado. Y bueno, siendo una yegua de 3 años que nunca había sido domada, o sea que no servía absolutamente para nada, palabras textuales de mucha gente, y, y bueno, temíamos que o acabase en el matadero o acabase de yegua de reproducción o peor Ujú. aún, que Claro. acabase de las dos formas. Entonces, bueno, nos vimos obligados a cogerla porque el amigo de Albert intermedió y consiguió que acabase aquí, sin que hubiera dinero de por medio, que era una de las principales cosas que queríamos dejar claro, ¿no? Claro, Que nos dolía muchísimo, ¿no? Que Naya muriera, pero que su cuerpo no tenía ningún precio, o sea, que Claro. su libertad no le queríamos poner precio y bueno, no sabemos qué hubiera pasado, pero en principio conseguimos que liberarla sin ningún tipo de qué bien. comercio de por medio. Claro. Y bueno, o sea, su llegada pues supuso tener que comprar la finca, adecuar las cuadras, que cuando ella llegó no estaban adecuadas. Y luego, pues, por ejemplo, este año cuando enfermó, en una semana fueron 1.000 euros de tratamientos. Madre mía. Claro, Claro, es que a entonces, todo eso tienes que hacer frente. Por eso decíamos antes lo de que puedes rescatar a lo mejor por espacio a muchos animales, pero claro, luego tienes que tener en cuenta que esos animales pueden enfermar en cualquier momento y tú además como veterinaria, pues bueno, puedes hacer frente a una serie de cosas. A lo mejor otra persona que no tenga los conocimientos tampoco, con lo cual son mayores gastos aún. sí, Entonces, a todas estas personas que, como te decía Pablo antes, que están pensando montar un santo tal, nos queda claro que hay que tener más cabeza que corazón para gestionar tantas vidas. mm, Pero ¿cómo se puede hacer eso? O sea, ¿tú qué consejo das para que, porque claro, todas queremos rescatar, todas queremos salvar las máximas vidas posibles? Hay tantos casos tan terribles que los quisiésemos rescatar a todos y salvar a todos. ¿Cómo mantener la cabeza fría y decir, no, es que no puedo hacerme cargo de este caso, por ejemplo?
A ver, yo siempre digo que cada día están muriendo miles y millones de animales. O sea, muchas veces les pones cara y ya parece que eres completamente responsable de su vida o su muerte, ¿no? Si alguien te manda una foto y dices, mierda, ya le he visto la cara, ya Ya. soy responsable, ¿no? Pero muchas veces es que no podemos decir que sí a todo. O sea, el hecho de, por ejemplo, el tema de los gallos sin castrar, los machos, para nosotros es imposible. Llegó Pipo, uno, sabíamos que podría entrar sin que Ujú. hubiera mayor conflicto y aún así seguimos esperando a que se haga adulto y no haya problemas, pero ¿qué calidad de vida estaría dando yo a los animales que ya han sido rescatados aquí si introduzco animales que les pueden hacer daño, ¿no? Ya. Claro, O el tema de los claro. perros, nosotros ya tenemos 3 perros con problemas de gestión de emociones y Sí, con reactividad. ¿Cómo voy a coger yo a ningún perro más? Claro. Salvo que fuese un perro, como pasó con Papi, ¿no? Que conociéramos y que, bueno, que sabíamos que se podía adaptar. Pero son situaciones en las que tienes que tener muchísima cabeza y decir, no puedo ser yo. O sea, lo siento, pero yo no voy a ser quien te salve la vida, tiene que haber otra persona. Claro. Nosotros ya. hacemos muchísimo trabajo de difusión Ujú. dentro de grupos de santuarios, hablando con compañeros, intentamos reubicar a ciertos animales, por ejemplo, con el Valle Encantado, ya lo veis en nuestras redes, ¿no? Ujú. Que a veces pues hacemos rescates o intercambiamos animales, por decirlo entre comillas, ¿no? Sí, 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 cuando sí, sí. apareció Guindilla en Madrid, Guindilla es un patito, Hmm. se hizo cargo Esperanza en el Valle Encantado y me escribió y me dijo, oye, mira, yo no puedo tener aquí un pato por responsabilidad porque no tengo agua, no están en buenas condiciones sus Claro, patas claro. y ya se vino para acá. Entonces, ese tipo de interacciones entre santuarios también es súper importante. Súper importante. Claro, o con Roque Enea, que los tenemos aquí al lado, que también son microsantuarios, de hecho. Sí. Y bueno, tienen ovejas, cerditos. Entonces, cuando nos llegó el caso de Buenaventura, dijimos, jo, pues nosotros ovejas de momento no tenemos pensado, Claro, porque Claro. Naya tenía problemas con ovejas y bueno, Naya Claro. es un caballo y jo, pues sería irresponsable meter una oveja si sabemos que le va a morder. claro. Y pues bueno, ellos tenían, en ese momento estaban pensando que igual buscar un compañero para Rukeli y pues mira, Buenaventura se encontró allí su casa, en su hogar. Entonces, pues ese tipo de interacciones yo creo que salvan más vidas y que son mucho más responsables que el querer acoger nosotros a todos, ¿no? Claro, Genial. efectivamente, efectivamente. Bueno, pues oye, nos ha encantado charlar contigo, Mary. Igualmente, Por es un último, placer. pues momento spam, ¿dónde podemos encontrarte? Y bueno, ¿Dónde podemos seguiros? página web, teaming y todo lo que haga falta. Pues página web refugiolavidacolorframbuesa.org, en Facebook, Instagram, Twitter La Vida Color Frambuesa, en Teaming La Vida Color Frambuesa y, Genial. y bueno, a Tenéis través tienda de... online, ¿verdad? También con unas cosas muy Exacto. chulas, que lo sé yo, con una agenda ahora para el 2020 que nosotras ya nos hemos comprado, una agenda súper chula, diseñada además por Laura Hermoso, que es Sí. una gran ilustradora. Sí, sí, es que Laura es la hostia. Sí, Y la Seitan verdad que también, sí. ¿eh? También os lo digo. Sí. Pondremos todos los links que nos has comentado en las notas del programa para que los escuchantes puedan conoceros mejor. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por haber Muchísimas venido. gracias, Mary, por habernos contado tantas cosas tan interesantes. Muchas gracias. Venga, chicos, Hasta luego, chao. gracias. Hasta luego. Un beso, Un chao. beso. Bueno, y después de esta estupenda entrevista con Mary de La Vida color frambuesa, pasamos a las noticias. Hace unas semanas, el Comité de Médicos para la Medicina Responsable, PCRM, son las siglas, organizó una reunión de doctores y doctoras frente a la Casa Blanca en Washington para lanzar un contundente mensaje, una pancarta gigante donde se podía leer "Go Vegan". La organización sin ánimo de lucro, formado por más de 12.000 médicos y con más de 175.000 miembros en todo el mundo, se dedica a cambiar un poco la forma en la que los médicos tratan enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardíacas, la obesidad, el cáncer, poniendo el foco en la prevención más que en la curación. Sabemos que 14 de las 15 enfermedades crónicas más extendidas del mundo vienen provocadas por el consumo de alimentos de origen animal. Efectivamente, y nosotras, pues bueno, ya hemos explicado muchas veces, incluso en algún vídeo nuestro también en nuestro canal de YouTube, cómo la industria farmacéutica y los lobbies alimentarios están en perfecta sintonía y actúan totalmente compinchados.
Efectivamente. Y esta organización pues lo que trata es poner el foco pues eso, en la prevención más que en la curación y receta de medicamentos. De medicamentos que realmente no necesitaríamos si hubiésemos ya sido lo suficientemente precavidos y hubiésemos tomado ya conciencia de lo que significa una buena alimentación basada en plantas, sin la necesidad de los productos de origen animal y con todas las enfermedades que nos traen. De hecho, este comité de médicos consiguió incluso quitar los perritos calientes de los hospitales infantiles de Estados Unidos, que claro, esta noticia es como que te explota la cabeza, ¿no? Sí, desde luego, porque intentar curar a niños en hospitales ofreciéndoles de comida perritos calientes cuando los alimentos ultraprocesados están considerados, las carnes ultraprocesadas están consideradas como cancerígenas de tipo 1, es que es como surrealista. A la misma, o sea, está en el mismo nivel de peligro y en la misma categoría que el tabaco, por ejemplo. Y esto muy poca gente lo conoce, que las carnes procesadas están, según el ranking de la OMS, en el nivel 1 de riesgo de cáncer y la carne roja en el nivel 2. O sea, que tampoco es que sea absolutamente inocua, no, en el nivel 2. También este comité de médicos impulsaron la ley de cosméticos cruelty free en el estado de California, o sea que es una asociación que se mueve muchísimo y la verdad es que merecen todo nuestro respeto. Y luego también a mí lo que me llama muchísimo la atención y bueno, por decirlo de una manera suave, porque realmente lo que hace es que me enfada muchísimo, es como todavía existen profesionales sanitarios como médicos, como nutricionistas, siguen negando los beneficios de una dieta vegana, de una dieta basada en plantas, siguen anteponiendo sus creencias personales y políticas en muchos casos, por desgracia, ante la evidencia científica. Y eso, aparte de que es una mala praxis tremenda, debería de estar, no sé, penado o de alguna manera... Es una irresponsabilidad. Efectivamente, total. Es una gran irresponsabilidad que un sanitario pueda dar una información absolutamente falsa y sesgada en base a sus criterios personales, no en base a la evidencia científica. Bueno, y en otro orden de cosas, y es una noticia bastante más triste, el rinoceronte de Sumatra ha sido declarado oficialmente extinto en Malasia. Pues sí, por desgracia no ha habido avances en la estabilización de la población de dichos rinocerontes y solo 2 hembras en cautividad se han reproducido en los últimos 15 años. Los científicos no tienen ninguna esperanza de que la especie pueda sobrevivir, por desgracia. Y ahora pues pasamos a los eventos de este fin de semana. Pues este sábado 30 en la Fundación Entre Dos, en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 4, cerca de la Plaza Mayor de Madrid, se va a realizar una jornada solidaria a favor del santuario Free Phoenix. Se comenzará con un taller de malabares, luego habrá una comida solidaria, luego por la tarde a las 4 una charla sobre el activismo en refugios de animales, que además me hace mucha ilusión porque la voy a dar yo. Han contado conmigo y estoy muy agradecida por ello. Luego habrá la charla presentación del propio proyecto de Free Phoenix y a lo largo de todo el día pues habrá picoteo, luego por la tarde tatuajes de hennas solidarios, mercadillos, sorteo y un montón de actividades más. Y el mismo día, el mismo sábado 30, es una pena que coincidan los 2 eventos porque no nos podemos dividir, en el Centro Social Ocupado La Villena de Vallecas, en la calle Montseny 35, habrá un evento a favor del microsantuario Micro Valley Farm Sanctuary, donde habrá un taller de Zero Waste, comida vegana, juegos de mesa y la proyección de la película Okja. Y hasta aquí el programa de hoy. Os agradecemos muchísimo el habernos escuchado y esperemos que cada día esta bonita familia siga creciendo. Bueno, y como siempre os decimos, nos hace muchísima ilusión que nos deis 5 estrellas en iTunes. De verdad, no lo decimos por decir, es que nos ayuda muchísimo a posicionarnos dentro de la plataforma, así como suscribiros en Spotify, dejarnos vuestros comentarios en iVoox o en la plataforma desde donde nos escuchéis. Nos sigue haciendo muchísima ilusión que cada viernes estéis aquí con nosotras y bueno, hasta el próximo viernes, familia.
a por otra Semana Vegana.